Muy bien, bienvenidos al siguiente video. Vamos a seguir con los conceptos básicos y en este caso vamos a hablar sobre cartografía y proyecciones. Bueno, la cartografía básicamente es una ciencia que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas de datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales a escala reducida. Entonces, la cartografía lo que está haciendo es representar formas de la Tierra a través de mapas. Aquí ya lleva una escala que va a representar un tamaño en el plano y viceversa al tamaño de la realidad, que sería en la superficie terrestre. Entonces, un ejemplo claro serían los mapas de construcción de planos, los planos de construcción de una casa o un edificio están hechos a escala, donde una medida en el plano representa una medida en la tierra, ¿verdad? Lo mismo sucede con los mapas de municipios, de países, de regiones, etcétera. Representan tamaños en el plano de la superficie terrestre. La cartografía básica es aquella que se obtiene por procesos directos de observación y medición de la superficie terrestre, sirviendo de base y referencia para su uso generalizado como representación gráfica de la Tierra. Es el ejemplo que ponía anteriormente. Entonces, aquí tenemos una imagen básicamente de una casa y a la hora de ponerle una escala, que es esta regla que está aquí, que lo vamos a ver más adelante, que es la escala, lo que me está diciendo es cuántos centímetros representa la figura en el plano versus la realidad. Vamos a entrar un poco más a detalle cuando veamos el tema de las escalas, para que veamos bien a detalle cómo se representan los centímetros de la escala en el plano versus la superficie terrestre. La cartografía temática, en resumen, es todos aquellos planos o todos aquellos mapas que van a tener un detalle cartográfico de lo que se está representando actualmente en el plano. Se da cuenta, aquí tengo el mapa de cuencas hidrográficas de la República de Guatemala. Tiene todos sus detalles como límite de vértices, límite de cuencas, límite de ríos, tiene toda la parte de altitud o elevación, metros sobre el nivel del mar, y todo este detalle es lo que nos está dando una cartografía temática, ¿verdad? Conceptualmente dice que se denomina cartografía temática el conjunto de actividades cartográficas tendentes a mostrar las características estructurales de una determinada distribución geográfica. Entonces, esta parte, mostrar las características estructurales, es esto, que está detallando e identificando dónde termina, dónde comienza un objeto y lo va a pintar, llamémosle así, de diferentes colores, sus diferentes categorías. En este caso, la parte de elevación de metros sobre el nivel del mar, estamos viendo que la parte verde es la parte más baja sobre metros del nivel del mar, y las partes que son blancas o grises o color ladrillo son las zonas que tienen más altitud, como la parte de los volcanes, las montañas. Entonces, esto es una cartografía temática. Cuando ya tenemos un mapa representado con colores y algunas diferentes leyendas, llamémosle así, o una leyenda, ya me está dando un mapa cartográfico temático. La escala, esto es bien importante que la sepamos identificar o la sepamos interpretar. Entonces, ¿qué es la escala? La escala es una medición de diferente tamaño en la cual se dibuja un mapa representado la relación entre la distancia de dos puntos en la Tierra, que es plasmada en papel. Ejemplo, la escala 1:200 significa que un centímetro en el plano equivale a 200 centímetros en la realidad. Viceversa, si tengo una escala 1:1000, son 1000 centímetros
Un centímetro equivale a 1000 centímetros en la realidad, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es que los centímetros que se representan aquí equivalen a los centímetros en el plano, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí tres tipos de escalas, llamémosle así. La escala 1-1, que es la escala natural, significa que un centímetro en el plano equivale a un centímetro en la superficie terrestre. O 100 centímetros en el plano, 100 centímetros en la superficie terrestre. Es 1-1, o la famosa escala natural. Luego viene la escala de ampliación. Significa que 2 centímetros en el plano representan un centímetro en la realidad. Y la escala de reducción es 1 centímetro en el plano, 2 centímetros en la realidad. En este caso tenemos una escala 1-2, por ejemplo. Entonces sería 1 centímetro en el plano y 2 centímetros en la realidad. Pero si tuviéramos aquí 100, sería 1 centímetro en el plano, 100 centímetros en la realidad. Entonces tenemos escala natural, que es lo mismo, ¿verdad? Esta no la vamos a utilizar cuando sean dibujos o planos muy grandes, porque no va a caber en el plano. Digamos, si yo le pongo 1 metro o digamos 100 metros, no me van a caber en una hoja tamaño carta. Voy a estar limitado a un 30 centímetros, por ejemplo, 11 centímetros, lo que mide una hoja tamaño carta u oficio. Entonces tenemos que hacer un mapa a escala. Entonces no la vamos a utilizar en un mapa, es muy raro. La escala de ampliación sí, y la escala de reducción es la que más se utiliza. La escala numérica básicamente es que indica mediante números, por ejemplo, un mapa a escala 1-8 millones, los objetos dibujados son 8 millones de veces más pequeños que en la realidad. Si la escala es 1-100, la representación es 100 veces más pequeña. Entonces, si regresamos a lo anterior, estamos utilizando aquí una escala de reducción, ¿sí? 1 centímetro en el plano, 100 centímetros, 100 veces más pequeño que la realidad. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos 1 centímetro en el mapa o carta, 100 centímetros en la realidad, o sea, porque es 1-100. Bueno, 100.000 es aquí, perdón, 1-100.000. Clasificación de las escalas. Esto va a depender del trabajo que vayamos a hacer. Conceptualmente dice el término escala grande o pequeña está asociado al mayor o menor detalle que se pueda observar en un mapa. Cuando se pueda observar los diversos elementos representados en un mapa con sumo detalle, se habla de escalas grandes. Si yo quiero tener un detalle muy fino, tengo que utilizar una escala grande. Cuando es una escala grande, el número va a ser más pequeño. El número después del 1, 2 puntos, el siguiente. Entonces, este número, entre más pequeño sea, el que dice 1000, el detalle va a ser más grande. Y si los elementos están representados con símbolos o poco detalle, se habla de escalas pequeñas. Entonces, aquí tenemos 1/250.000. Quiere decir que yo tengo menos detalle porque lo estoy alejando 250.000 centímetros más. Entonces, entre más grande sea el número, después del 1, la escala está representada a menor detalle, ¿verdad? Es una escala pequeña. Aquí tenemos un cuadrito en donde tenemos una clasificación muy sencilla y tenemos 3 tipos, pequeña, mediana y grande. Los rangos van, las escalas pequeñas son 1-100.000, por ejemplo, a 1-250.000, las medianas de 1-100.000 a 25.000 y la grande que es 1-10.000 a 1.000. Incluso hay escalas todavía 1-500, 1-100, 1-200 cuando se trata de construcción civil. Los usos más pequeños, los usos más frecuentes, perdón, en las escalas pequeñas son los siguientes: mapas grandes, regiones y países con elementos representados a escala y muchos otros símbolos.
Entonces, una escala pequeña la vamos a utilizar cuando queramos hacer, por ejemplo, un mapa de Guatemala, que queramos representar algo, el mapa completo, o Centroamérica, o Latinoamérica, o todo un país completo, como Estados Unidos, por ejemplo, Brasil, Argentina. Entonces, en resumen, vamos a utilizar la escala pequeña para representar cosas muy, muy grandes. La escala mediana puede ser mapas topográficos y unidades de unidades político-territoriales con elementos representados a escala y otros símbolos. Los mapas topográficos ya se pueden incluir acá como una finca, parcelas muy grandes, pero si hiciéramos un plano topográfico de un terreno pequeño, podríamos utilizar incluso una escala grande. Ahora bien, la escala grande son planos de ciudades con todos los elementos representados a escala. Entonces aquí pueden entrar planos de ciudades, planos de lotes de una casa, por ejemplo, donde queramos tener mucho detalle y queramos apreciar bien qué hay dentro de él, como por ejemplo, donde hay un poste eléctrico, donde está una puerta, donde está una ventana, donde hay un parqueo, etcétera. Todo eso lo podríamos representar ya con una escala grande o, como más conocido, es una escala a detalle. Entonces, el resumen, entre más grande sea el número después del uno y los 2 puntos, la escala es más pequeña, significa que va a tener menos detalle. Y cuando la escala, y cuando el número es más pequeño, después del uno y los 2 puntos, la escala es grande y tiene más detalle, ¿verdad? Entonces, así es como se interpreta la clasificación y el uso de las escalas. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito, la verdad, muy sencillo. Tenemos una escala 1:500, ¿verdad? Es una escala grande o a detalle. Vemos que el río se puede apreciar un ancho, un largo también, y se le pueden observar estas vueltas. Es una escala grande. O una ciudad, que es una escala 1:24.000, se puede observar muy bien la forma del polígono y hasta se podrían contar cuántos vértices tiene este polígono. El mismo ejemplo ahora con una escala pequeña, que el número es más grande. Tenemos el río representado a una escala 1:24.000. Ya no vemos estos detalles, que es como el ancho del río y sus vértices, sino que solo vemos una línea. Es una escala pequeña. Y la ciudad la tenemos representada a una escala 1:250.000, como es una escala muy pequeña que no da un detalle, ya no se ve la forma del polígono de la ciudad y mucho menos se ven los vértices de esta. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo para que podamos después seleccionar nuestra escala para nuestro mapa cartográfico. Aquí tenemos que estar muy claros qué tipo de escala vamos a utilizar para el tipo de trabajo que vayamos a requerir, ¿verdad? Siguiente, la proyección cartográfica es algo que se trabaja mucho en los sistemas de información geográfica y esta es una de las claves de cómo vamos a trabajar después en nuestro mapa cartográfico. Bueno, entonces, conceptualmente dice que las representaciones de la superficie terrestre sobre una superficie plana, sin que haya deformaciones, es geométricamente imposible. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro la Tierra o el elipsoide y lo parto a la mitad y lo pongo sobre una mesa plana, se deforma, ¿verdad? Es como que agarrara una pelota de fútbol, la partiera y la quisiera poner bien planchadita sobre un papel, sobre una tabla, perdón. Es muy difícil que no vaya a sufrir una deformación. Entonces se tiene que utilizar una proyección de cómo quedaría esa pelota partida sobre una tabla plana. Y hay 3 tipos de proyecciones cartográficas: la proyección cónica, la proyección cilíndrica y la proyección polar. Si seguimos aquí con los conceptos, dice: en cartografía este problema se resuelve mediante las proyecciones, que es lo que yo decía. Para que planchemos
la pelota que estamos partiendo, debo de usar una proyección. La voy a proyectar y puedo utilizar cualquiera de estas tres que ya existen. Siguiente sería, así una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano llamado plano de proyección. Tenemos aquí las tres proyecciones que les mencionaba y la que más utilizamos nosotros en la región, en Guatemala preferiblemente, es una proyección cilíndrica. Las proyecciones tampoco evitan ciertas distorsiones que según cómo se proyecten, es lo que yo decía, no, ninguna proyección va a ser correcta, va a ser va a ser un estimado de cómo quedaría esa superficie terrestre o esa pelota partida a la mitad, pero siempre va a tener una distorsión, ¿verdad? Criterios para la selección de una proyección cartográfica, bueno, va a depender. La selección de la proyección para representar grandes territorios está muy influenciada por la posición geográfica de los mismos. En general, se consideran las siguientes reglas. Para la representación de regiones situadas entre los trópicos, se usan proyecciones cilíndricas. Para las regiones situadas en las latitudes medias, se recomiendan proyecciones cónicas. Y para el caso de regiones polares, se utilizan las proyecciones azimutales. ¿Qué significa esto? Para cada una de las proyecciones, yo tengo que utilizar un criterio respecto a la ubicación geográfica donde yo esté, porque va a ser la que menos me va a afectar en la proyección de la forma de la Tierra.